Que ocurrió efectivamente hace 60 años, que tuvo este comienzo. Un neurocirujano argentino, el doctor Daniel Nichenson, estudiando las memorias de un neurocirujano húngaro, el doctor George Udvarhely, que estuvo en la Argentina entre 1948 y 1953, y que en sus memorias escribió que asistió a una lobotomía prefrontal que le hicieron a Evita para tratarla de los dolores causados por el cáncer de cuello uterino diseminado que padecía. Una mañana me encontré con un mail del doctor Daniel Nichenson, y este fue el comienzo de la historia que vamos a dar. Lobotomía, la escalofriante revelación sobre Evita. Un gran abrazo de mi corazón, para que nadie transcursa en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo. Una vez detectado el cáncer de cuello de útero que padecía, sin que nadie se lo dijera, Evita fue operada por un cirujano norteamericano. Y la anestesiaron para que la viera. Ella nunca sabía que un médico norteamericano la tocaba. El 6 de noviembre de 1951, Evita es operada en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda por el oncólogo estadounidense George Pack. La participación de Pack, quien viajó especialmente desde Nueva York, fue un secreto de Estado que Evita nunca conoció. Este, sin embargo, no fue el único secreto sobre la salud de Evita. María Eugenia, ¿usted nunca escuchó que a Evita le hubieran hecho una lobotomía para tratar el dolor que sufría por el cáncer? Doctor, jamás. Después de medio siglo, descubriremos una nueva e inédita historia sobre la salud de Eva Perón. Una investigación que comenzó de la manera más insólita y casual. Era algo nuevo, distinto. Bienvenido. El doctor Daniel Nichenson es un prestigioso neurocirujano argentino radicado en los Estados Unidos. Investigando biografías de reconocidos neurocirujanos, se encontró con un dato sorpresivo. Como te dije, el doctor Udvarhely, que nació en Budapest, Hungría, había pasado unos años en Argentina, entre el 48 y el 53. Cuando empecé a estudiar su biografía, leí que él había dado una entrevista personal a el Baltimore Sun, en el cual él afirmaba que Eva Perón había sido sometida a una lobotomía prefrontal antes de su muerte y que él había participado en la operación. La lobotomía consiste en realizar dos orificios en la parte frontal del cráneo. A través de ellos se introducía un leucótomo, que es un instrumento punzante, en cada lóbulo frontal. El objetivo de la operación era seccionar las fibras nerviosas vinculadas con las emociones del dolor. En el año 1949, este procedimiento le valió el Premio Nobel de Medicina a Egas Moniz, médico portugués que la implementó por primera vez. Las declaraciones del neurocirujano húngaro que había vivido en nuestro país confirmaban que a Evita la habían operado poco antes de su muerte. Este médico dijo haber participado en esa intervención, un dato que hasta hoy no se conocía. Luis Sabastano es un joven neurocirujano mendocino radicado en los Estados Unidos que colaboró con el doctor Nichenson en la investigación sobre la salud de Evita. Entonces ese fue el proyecto, era encontrar evidencias para corroborar las afirmaciones de Udvarhely. El doctor Sabastano dirigió la investigación directamente a donde estaría la evidencia, el cuerpo embalsamado de Eva Perón, que permaneció más de 3 años en la CGT. Pedro Ara, que era un brillante anatomista, realizó un muy buen trabajo en el caso de embalsamar el cadáver de Eva Perón
y 3 años después de su muerte, es decir, de 1952 a 1955, cuando se encuentra este cuerpo en perfectas condiciones, inmaculada a pesar de 3 años de estar fallecida, la Junta decide hacer análisis del cuerpo para corroborar que era un cadáver, porque se pensaba que podría haber sido una muñeca de cera. Y se hace un juego completo de radiografías del cráneo, del tórax, el abdomen y de los miembros. El cadáver de Evita fue radiografiado y exhaustivamente analizado por los militares que derrocaron a Perón en 1955, ya que sospechaban que no era su cuerpo el que yacía en la CGT. Al conocer la existencia de esas radiografías, las pidió a quienes las tenían en su poder. Supo allí que la placa de cráneo de perfil estaba perdida. Las radiografías, que incluían tórax y abdomen y extremidades, pero para mi decepción y sorpresa no incluían radiografías de cráneo. Cuando nos dijeron eso, llegamos a un callejón sin salida, visto que la evidencia radiológica, médica que teníamos había sido probablemente perdida para siempre. Tras la misteriosa pérdida de la radiografía tomada en 1955, finalmente la evidencia apareció después de 60 años de misterio y ocultamiento. Viendo un documental, ¿Era realmente el cadáver de Evita? ¿No sería una muñeca de cera? Para realizado averiguarlo, por Tristan Bauer, había en un negatoscopio varias imágenes de las radiografías de Eva Perón. Y tuvieron que admitir que era el cuerpo de Eva Perón y que el doctor Ara lo había conservado con todos sus órganos internos. Y justamente aquí tenemos acá el negatoscopio con las imágenes colgadas, donde está... ¿Cuáles son las de cráneo? La de cráneo es esta, la de frente, y esta la de perfil, avanzando con el documental. De Eva Perón, y que aparece la de abdomen, las manos y el rosario. Acá sale la firma y la fecha, y acá la de cráneo. El doctor Savastano pudo inmediatamente paralizar la imagen, traer de la película la imagen y enviarla a mí con la pregunta: doctor Nichenson, ¿usted ve lo que yo veo? Este cuadro en líneas puntas blancas vendría a ser esta imagen, y aquí se ven las imágenes radiolúcidas. Las placas del cráneo de Evita que vimos en el documental de Tristan Bauer pasaron totalmente desapercibidas para todo el mundo, menos para los doctores Nichenson y Savastano. Es evidente que existen dos imágenes circulares radiolúcidas indicando que ese individuo, ese cráneo, ha sido sometido a 2 trepanaciones. ¿Dónde se hacía el trépano para la lobotomía? El punto de referencia que se utilizaba era hacerlo próximo a la sutura coronal, que es esta unión que ven acá entre el hueso frontal y el hueso parietal. En el caso de la radiografía que se ve de Eva Perón, tentativamente diría usted que ¿dónde estaba si tuviera que señalarlo aquí en el cráneo? Bueno, se ve un orificio en esta zona y un orificio en esta zona. Asida al parabrisa y de pie, aguantando los dolores, sonríe y saluda por última vez. Eran los fríos días de junio de 1952. Evita se mostraba por última vez en público. Enferma y débil, acompañó a Perón en la asunción de su segunda presidencia. Evita se moría y Perón buscaba desesperadamente mitigar su dolor. El dolor tiene 2 componentes. Uno es el dolor fisiológico, que es la parte que duele, es la sensación de dolor, y después tiene un componente que es a lo mejor más importante, que es el componente afectivo o emocional del dolor. Para poder sentir este comportamiento emotivo y afectivo del dolor, es necesario tener íntegro estas comunicaciones entre el lóbulo frontal
y las otras estructuras más posteriores del cerebro. Entonces la idea era desconectar las fibras que estaban entre ambos para que el paciente no sufriera el componente emocional del dolor. ¿Esta operación pudo haber producido un cambio fundamental en el carácter de Evita o pudo haber solamente modificado su reacción emocional ante el dolor y no mucho más en cuanto a su personalidad? Todo lo que se cuenta de ella, de su estado clínico, es compatible con el curso postoperatorio de una lobotomía prefrontal. Si algo espero, si la operación efectivamente se hizo como estoy ahora convencido científicamente que se hizo, que el dolor que sufría Eva haya sido aliviado, como médico lo digo. Porque tengo entendido que, de acuerdo a la narración, que era un dolor espantoso por enfermedad metastásica. Nelson, es inevitable que aún lo que sabemos muy poco, cuando oímos la palabra lobotomía nos remite a prácticas terribles. A prácticas psiquiátricas, ¿no? Sí, efectivamente. La lobotomía que estuvo en boga en el año 50, en la década del 50, tuvo como uno de sus grandes precursores al profesor portugués Egas Moniz, que por esto ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 1949. La lobotomía prefrontal se hacía fundamentalmente con la idea de alterar o de tratar alteraciones de la conducta, por eso es lo que se llama la psicocirugía. Pero también es lo que, por ejemplo, nosotros tenemos presente, si alguien la vio, la película Atrapado sin salida. Y o sea, con gente con muchas alteraciones en la naranja mentales. Mecánica, pero también se hacía para combatir el componente, como muy bien dijo el doctor Sabastano, emocional del dolor, de forma tal que la persona decía, le preguntaban, ¿tiene dolor? Y ella decía, sí, pero sin la angustia que produce efectivamente el dolor. Eso es lo que se buscaba, en algunos casos se obtenía, en otros no. Más allá de lo que expresaba el profesor Nijenson, la evidencia es que el tratamiento no fue exitoso, porque a Evita la visitaron después, pocos días antes de morir, y esto lo tenemos nosotros documentados y lo mostramos en el anterior documental de Telenoche, la visitaron a Evita un grupo de profesores alemanes que la vieron y por supuesto indicando y pronosticando una muerte inminente, solo indicaron la administración de morfina como único tratamiento posible para tratar el dolor. Que era en esos momentos prácticamente el único que se utilizaba, fuera de este quirúrgico. Efectivamente. Hay una idea además... A pesar de lo que vimos a pesar de lo que las vimos, radiografías, no hay nada que la haya podido aliviar. No, porque efectivamente el nivel de diseminación que tenía era muy importante. Hay algo también para señalar, porque obviamente está esta idea de este tratamiento que genera tanta polémica y que fue prohibido después de aquellos años 50. La lobotomía era un procedimiento muy sencillo y quien estuvo a cargo de esta operación de Evita fue uno de los grandes expertos que la hacía en 10 minutos. Y como vamos a ver mañana, esto se hacía sin necesidad de cortar el cabello ni nada por el estilo. Por ende era un tratamiento que se hacía al lado de la cama. Y hay un dato importante para señalar que vamos a nosotros terminar de mostrar en el día de mañana. Esta operación nos lleva a un hombre rutilante de la medicina internacional, el celebérrimo neurocirujano James Leonard Popham, que fue el médico de la familia Kennedy, llamado desesperadamente para intentar salvar la vida al presidente Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Bueno, eso lo vemos mañana. Mañana la operación entonces. Vamos a hacer la pausa ahora. Gracias, Nelson. A vos, ustedes. Estremecedora historia de cómo fue la lobotomía Evita. Allí aparece el médico norteamericano James Popham, médico de la familia Kennedy, admirador de Perón, protagonista de esta historia secreta. Lobotomía, la historia de una operación secreta. Y este pueblo decidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que mi vida.
tema del tratamiento de Eva Perón, pero en particular la lobotomía, se transformó en un secreto de Estado. Fue cierto, él le hizo una lobotomía a Evita. ¿Qué le contó? Contó que era una lobotomía. Las evidencias muestran que poco antes de su muerte, Evita fue sometida a una lobotomía prefrontal. Que el dolor que sufría Eva haya sido aliviado. Como sucedió con su primera operación para tratar su cáncer de cuello uterino, la intervención se realizó en el más absoluto secreto. Doctor, le vamos a hablar de algo que usted tiene que considerar como secreto de Estado. Evita nunca supo qué le hicieron, ni quién se lo hizo. Corrían los primeros meses de 1952. La salud de Evita estaba ya muy deteriorada. Con el cáncer ya declarado, el dolor era insoportable. Perón le suplicaba a los médicos que hicieran todo lo posible para que no sufriese. Y Perón nos dijo, lo único que les pido es que traten de buscar la metodología para que no sufra. Se decidió hacerle una operación para aliviarle el dolor, una lobotomía prefrontal. Para acceder al cerebro es necesario realizar dos pequeños agujeros que se llaman trepanaciones en el cráneo. A través de ellos se introducía un leucótomo, que es un instrumento punzante, en cada lóbulo frontal. El objetivo de la intervención era seccionar las fibras nerviosas vinculadas con las emociones del dolor. Era un tratamiento que no necesitaba de grandes preparativos ni de muchos recaudos. La intervención tuvo lugar en el Palacio Presidencial Unzué, donde ahora está la Biblioteca Nacional. Hay muchas historias y recuerdos y comentarios de que se había armado básicamente un par de habitaciones en la residencia presidencial equipadas como un quirófano. Sus últimos días transcurrieron en el Palacio Unzué. Hasta allí llegó misteriosamente un reconocido neurocirujano norteamericano. Hay una frase donde mencionan que poco tiempo antes de morir, de repente ella se despierta de un estado de adormecimiento profundo y pregunta qué hacía toda esa gente ahí, qué estaba pasando. Y según Borrón y Vaca, Fino Quieto, le dice que le habían seccionado un nervio en la nuca y que no iba a sufrir más dolor. Es decir, que eventualmente esa sala se podría haber usado como un quirófano improvisado y que Fino Quieto aparentemente también estaba al tanto que un procedimiento neuroquirúrgico se realizó para mitigar el dolor. Fino Quieto, médico y amigo de la familia Perón, no le dijo a Evita la verdad. La historia fue otra. Nuevamente, un médico estadounidense operaba a Evita en el más absoluto secreto. El cirujano que la operó, que yo no sabía que la había operado, me enteré después, que tampoco Eva Perón lo supo, que la operaba él, tanto es así que se fue al cielo sin saberlo. Se vivía una época muy anti-norteamericana y muy anti-extranjera. La palabra cáncer era una mala palabra, y así como se ha descubierto de la intervención del doctor Pack, en el cual él se aparece en la sala de operaciones cuando Eva ya está anestesiada y que nunca conoce personalmente a Eva, algo similar, me imagino, habrá ocurrido con el caso del doctor Poppen y Eva Perón. La información secreta médica de los hombres y las mujeres del poder era muy común en esos años. Así lo explica el doctor Baron Lerner, un médico historiador norteamericano que investigó sobre la salud de Eva Perón. Dr. Poppen treated Evita without her knowledge. Was you surprised to know that? That was less surprising to me because it was already established in
in Evita's case that the family and her doctors were concealing information from her. Encontramos que el Dr. James Poppen había sido enviado de la Leahy Clinic, que es una clínica muy famosa en Estados Unidos, a Buenos Aires por pedido de Perón para hacer este procedimiento. Y en los archivos de esta clínica está cuando Poppen viajó. Manena Riquelme, quien fuera la instrumentista y confidente del Dr. Poppen, recuerda aquellos días de 1952. ¿El Dr. Poppen le contó de la operación de Evita? Me contó una cierta parte. ¿Era un secreto que él tenía muy guardado? Sí. Él no quería que se supiera. ¿Por qué? Porque se lo habían pedido eso. Otro testimonio confirma la operación practicada a Evita. En Connecticut entrevistamos a un estrecho colaborador de James Poppen, uno de los neurocirujanos más prestigiosos del mundo. Cuando él le reconoció que le había operado a Eva Perón, no hizo ningún comentario sobre ya el estado en el cual ella se encontraba, la situación casi terminal de su enfermedad. Lo único que me dijo que la señora Perón estaba con mucho dolor y necesitaba la operación. Así que le reconoció que le había operado para el dolor que yo claro que sí. ¿Cuánto duraba eso más o menos? ¿Era muy larga la operación? Poppen probablemente hacía la operación en unos 10-15 minutos. 10-15 minutos. Claro. Fue cierto, él le hizo una lobotomía a Evita. Le pregunté, Manenita, ¿qué pasó ahí? Entonces me contó, pero... ¿Qué le contó? Contó que era una lobotomía. No solo estos inéditos testimonios y las radiografías desaparecidas, hoy reveladas en este documental, son evidencias de la operación. Jancy Beamer, prestigioso médico norteamericano, le escribió una carta al Dr. Nijenson confirmando que el Dr. Poppen le dijo que operó a Evita con el fin de aliviarle el dolor. Me dijo que en un comienzo estaba sorprendido por la cantidad de guardias que cuidaban a la sala de operaciones. Inicialmente dijo que él no le quería que en su sala, en su quirófano, los guardias entren, pero como Eva Perón era un blanco posible de terror y que había la posibilidad de explosivos que se planten en la sala de operaciones, finalmente el doctor Poppen aceptó que los guardas presidenciales estén dentro del quirófano. Poppen era el médico de la familia Kennedy. Él era el médico de todos los Kennedy, así que los Kennedy llegaban allá a la oficina todo el tiempo. Su fascinación por Perón lo llevó a escribir un libro, Perón, el hombre, que así refleja el momento en el cual el doctor Poppen conoció a Eva Perón. Fuimos presentados y sonriendo dijo en tono jocoso que sería conveniente para ella ser sometida a una lobotomía, porque entonces podría resistir con más facilidad la tensión de su intenso trabajo. Después de la muerte de Evita, Poppen viajó una vez más a la Argentina para visitar a Perón, su amigo, que lo condecoró con la Orden de Mérito. Fue en 1954. Como lo muestra este documento confidencial y secreto del Departamento de Estado desclasificado para Telenoche, la amistad de Poppen con Perón se extendió más allá de la muerte de Evita. En este documento se revela que antes de viajar a la Argentina en 1954, el doctor Poppen le pidió una entrevista al presidente Dwight Eisenhower. La razón, llevarle a Perón un mensaje de buena voluntad del presidente de los Estados Unidos. La respuesta de la Casa Blanca fue la siguiente: ha habido rumores de que el presidente Perón tiene un tumor cerebral. La visita a Buenos Aires del doctor Poppen puede dar lugar a que se renueven esos rumores.
Si se supiera que el doctor Poppen visitó al presidente Eisenhower justo antes de su partida, esto podría dar lugar a especulaciones y malas interpretaciones. Radiografías misteriosamente perdidas, la historia clínica desaparecida y médicos que la operaron a quienes nunca conoció. Las revelaciones sobre la vida y la muerte de Evita, aún hoy, a más de 60 años de su fallecimiento, siguen siendo fuente de sorpresas y polémica. Nelson, muchas veces se había hablado sobre esto que presentamos en el día de ayer y en el día de hoy. Pero nunca hasta ahora habíamos escuchado de la boca de los testigos más cercanos estos detalles de esta operación, Evita. Efectivamente, María Laura y Santo. Esta historia dio la vuelta al mundo cuando el artículo de los doctores Nichenson, Savastano y colaboradores se publicó en revistas científicas en 2011. Y ustedes pueden chequear que hay notas en medios, el New York Times, La Nación, el Der Spiegel. Nunca se mostró en televisión, nunca hablaron los protagonistas ni de la investigación ni cercanos a Poppen para la televisión. Y desde este punto de vista quiero mencionar lo siguiente, que forma parte, sí, del trabajo de un equipo extraordinario de TN y Canal 13 que trabajó para terminar de darle la certeza periodística a esta investigación. El primero es el testimonio de Manena Riquelme, que fue la instrumentadora de James Poppen, que vive en Chile, a quien Poppen le confió este secreto que nunca había revelado públicamente. Y ella corrobora la historia. Efectivamente, en forma clara y taxativa y contundente. Lo mismo pasa con el doctor Gerwin Neumann. El doctor Gerwin Neumann fue el socio de James Poppen en la última parte de su vida en su práctica privada, y a él también le contó el doctor Poppen de la operación, y a él también Manena Riquelme le contó que el doctor Poppen le había confirmado la lobotomía. Aparece además en el documental también por primera vez un documento fotográfico. Hasta el momento que sepamos es la única foto existente de Poppen con Perón, y debemos agradecer mucho al doctor Gota, que la tenía en sus archivos y que la recuperó para nosotros. Aparece además el documento del Departamento de Estado, que prueba claramente la relación estrecha del doctor James Poppen con Perón, una relación de afecto y admiración. Además, el tema de la placa de perfil en la cual aparece la radiográfica, estaba en La tumba sin paz, el documental de Tristan Bauer, pero nadie había observado esto que observó el doctor Savastano y que por primera vez comenta para un medio masivo de la televisión mundial. Este es el primer documental a nivel mundial que hay de la televisión de este tema. De esas zonas oscuras, recordemos. Efectivamente. ¿No? Y hay un dato más, porque esta historia, por supuesto, Evita da para historias sin fin. Las radiografías de Evita constituyen una historia aparte porque, como bien dijimos, se perdieron estas placas de cráneo. Las 3 placas de cráneo están perdidas, las que hizo oficialmente el doctor Gota entre el 21 y el 22 de octubre de 1955. Una semana antes, el doctor Ara, el embalsamador de Eva, le había pedido a su radiólogo en Córdoba, el doctor Carlos Quiroga Lozada, que hiciera un juego de placas que es exactamente similar al que realizó el doctor Gota por orden de la Junta Militar. Como producto del trabajo de investigación del equipo de Telenoche y de TN de Canal 13, nosotros tenemos aquí estas placas. Estas son las placas que hizo el doctor Carlos Quiroga Lozada una semana antes de las placas oficiales de Eva Perón. Estas placas se consideraban perdidas y nosotros, el equipo de Telenoche y Canal 13 y TN, las ha encontrado, confirmando su existencia, y es la única copia que se conoce hasta el momento de ese documento histórico fundamental que también es compatible con los hallazgos radiológicos que el doctor Savastano y el doctor Nichenson encontraron en la placa que da pie a toda esta historia. Esto queríamos terminar de comentarlo a modo de dar la idea del trabajo hecho, de lo que llevó esta investigación, que presenta testimonios que nunca se habían visto, protagonistas que nunca habían hablado
y que demandó 2 años de trabajo. Que corrobora una historia de la que se hablaba. Es una historia impactante, por supuesto siempre llena de controversias, porque hay una manera final de corroborar esto que seguramente nunca va a ocurrir, que es la autopsia. Y está toda esta visión que también a veces aparece ideológica, de decir, bueno, los de unos y los otros. Esto que hemos mostrado es historia pura basada en evidencia objetiva. Muchas gracias. A ustedes.